Carlos Osuna. De hecho, mi nombre de pila es Juan Carlos Morales Osuna, pero desde niño me llamaban el Osuna, y que bueno, pues que el Osuna... Es como el Gamboa. Así es. Que es el apellido de su abuelo, pero a él no le toca. Y de veras, y aunque mi papá dice, ¿por qué te dicen Osuna si tu primer apellido es Morales, ¿no? Pero al final de la jornada, pues ahí fuimos trabajando este tema y hoy me dedico también a subirme a los escenarios, tal vez así que hoy estamos en compañía con el doctor César Lozano, que a propósito viene el 3 de octubre aquí a Comitán, que Joy Producciones lo trae, con nosotros lo vamos a venir acá a traer, aquí está pendiente. Y bueno, también estoy metido en este tema de la producción, de la cuestión de traer espectáculos en todo el estado de Chiapas. Enfocados en el tema desarrollo y crecimiento personal. Desarrollo y crecimiento personal, Así un poco es. Coaching. Así es. Manejándolo en el tema de emprendimiento, todo correcto. por ahí. Okay. Casi todo está en el emprendimiento, pues ventas, también trabajamos emociones, también trabajamos un poquito el tema de ir permeando un poco las creencias religiosas, cultura, etcétera, porque de ahí nace mucho de lo que nosotros podemos alcanzar por nuestros límites, ¿no? Que tiene mucho que ver. Y bueno, pues también me dedico hoy en día, gracias a Dios la vida me ha regalado la oportunidad de ser socio de una universidad, la Universidad CES, que se encuentra precisamente aquí en Comitán, y que pues ahí formamos parte de la sociedad académica, ¿no? Entonces, excelente, pues para que vean el nivel de invitadazo que tenemos el día de hoy aquí vamos a hablar, pues entrar un poco en materia. Platicábamos un poco antes del programa, el tema de la salud emocional, cómo nos está afectando en general a todos, ¿no? Pero ahorita ya está como muy de moda, ¿no? Decir, hay diagnósticos, el TDAH en adultos, cosas que han ido saliendo y que en las redes sociales están muy fuertes, porque pues hay mucha información, ¿no? Ahorita todo está en el internet, nos vino a revolucionar el mundo y todo lo podemos encontrar en internet, pero siempre es bueno hablar con un experto que nos diga, para empezar, definamos qué es un trastorno, cómo podríamos ir empezando a entender qué es esto de la salud mental desde una perspectiva un poco más científica, un poco más desde tu punto de vista como psicoanalista. Cuéntanos un poco. Pues principalmente la salud de entrada es el estado natural de un ser humano que está adaptado básicamente a un medio ambiente, que al final de la jornada eso podríamos considerarlo como de manera muy coloquial que lo que es salud. Mental, pues obviamente va enfocado precisamente a todo ese proceso de percepción que tenemos obviamente de nuestro ecosistema, desde nuestro micro, macro, hasta el mesosistema que estamos involucrados, desde las raíces, creencias, religión, cultura, usos y costumbres, que nos van permeando y que nos van creando un escenario de percepciones y que eso va a mencionar o va a darle ese tono a la salud que nosotros vayamos teniendo dentro de las emociones. Y obviamente esto nos trae que la salud emocional es también tan importante hoy en día. ¿Por qué? Porque la salud emocional es el parteaguas de muchas de las cosas. Tal es así que es el origen de muchas enfermedades. Ya de muchas enfermedades se ha descubierto que la diabetes es una de las que un origen tiene que ver con las emociones. La salud mental es parte de ese show. Muchos cuidamos la salud física, fíjate, Fer. He tenido, por ejemplo, comparado a la asistencia. Digamos, me está diciendo Fernando, pues soy Francisco. Francisco, perdón. No, perdón. Digo, no es que me ofenda. Pero es con F. Pero sí. Pues Francisco, fíjate que... Fer, yo me acuerdo de un Fer. Saludos al Fer. Eric. Saludos, Fer. Al final de la jornada, fíjate, que al final de la jornada, la intención de esto es que todo tiene que ver con nuestras raíces, nuestros orígenes, papá, mamá, desde nuestras creencias, nuestra cultura, es decir, esa cuestión ancestral que traemos cargando muchas veces. La creencia del abuelo viene trayendo todavía situaciones a nosotros, y si no hay algo que lo detenga, pues al final de la jornada esto puede venir acarreando. De hecho, hay investigaciones, por ejemplo, en el tema de la diabetes. Se ha descubierto que tiene mucho que ver con temas, y decimos que es hereditario, pero tiene mucho que ver con un chip que va insertado desde muy pequeño y que ha sido transgeneracional al final de la jornada. Algo que tiene que ver con mentalmente. Exacto. O sea, de cómo desarrollas o cómo te adaptas tú a situaciones difíciles.
Así es. Y eso te puede provocar. Es como lo que decían las abuelitas, ¿no? Decían, es que di un susto y me dio diabetes. Es correcto. ¿No? Hay una predisposición, al final. Sí, es genético, pero hay algo que lo enciende. Es correcto. O que no lo podría encender si se trabaja, ¿no? Así es como esos foquitos, ¿no? Haz de cuenta que nosotros, como en el cuerpo, tiene como, desde la perspectiva psicológica, es como un semáforo, ¿no? Que tenemos el rojo, el verde y el amarillo, ¿no? Creo que de pronto el rojo está detenido, está ahí guardado, está encapsulado. De hecho, nuestro código genético está basado en todo eso. Sin embargo, el amarillo es cuando empiezas a tener retos, dificultades, estrés, depresión, ansiedades, y que al final de la jornada esto va creando un escenario mucho más grande y que de pronto se puede prender. Platicando un poco, no sé, ¿tienes algún conocimiento de historia o algo así en el sentido del estrés históricamente en la humanidad? O sea, muchos dicen, no, es que ahorita en México, en el mundo, el tema de los trabajos, cómo es el círculo de el tema de calidad de vida. O sea, estoy hablando como en general cómo se ve todo esto, ¿no? Se dice que nunca el ser humano había tenido tanto estrés como ahorita en la actualidad, ¿no? Pero pues yo digo, es que en la Edad Media, pues creo que el estrés estaba muy cabrón, ¿no? Sí. O sea, también te perseguían, había cacería de brujas, sí, la Inquisición, las enfermedades, el tema de salubridad. O sea, ahorita también hay mucha comodidad, pero creo que el estrés se enfoca nada más como en los microuniversos de cada quien, ¿no? Así es. Y ahí es donde nos afecta de formas que pareciera que deberíamos estar como todo cómodo, todo es más fácil, la información está, en un teléfono tienes todo el mundo, y aún así se dice que ahorita vivimos como en la etapa de más estrés de la historia de la humanidad. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente, creo que por ahí decía, me recordaste a mi papá, a mi mamá, ¿no? Que decía, es que los tiempos eran diferentes. No, los tiempos siempre siguen siendo los mismos, nada más cambiaron dinámicas, expresiones, culturas, quizás algunas ideas, pero el nivel de vida, el nivel de conciencia del estrés sigue siendo, es decir, biológicamente hablando, sigue siendo el mismo mecanismo. Es decir, como tú lo acabas de mencionar, indudablemente, quizás en Edad Media eran otras broncas, pero hoy tenemos otro tipo de broncas. Por ejemplo, en el caso de hoy, a la juventud le está preocupando su realidad, le está preocupando la inmediatez, le está preocupando situaciones que están pasando en las redes sociales. Quizás a nosotros en la generación X era otro tipo de ¿quién voy a ser en la vida? Si voy a lograr tener una familia, si voy a tener una casa, si voy a tener... O sea, eran diferentes, son metas que al final van creando un escenario en nuestras mentes. Y entonces cuando estos no se logran, es cuando viene el estado de estrés. Y el estrés obviamente acompaña la ansiedad, y luego posteriormente, si no se controla, si no se lleva desde muy pequeño, se les enseña a nuestros hijos. Por ahí hay un podcast que me gustó muchísimo hace poco, que pude ver, que a los hijos hay que enseñarles frustración, hay que enseñarles incomodidad. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ellos poder tener mayores capacidades para poder desarrollar y no crear escenarios de estrés tan fácilmente, ya que están acostumbrados al tema de la frustración, y esto hace que puedan alcanzar metas mucho más rápidas. Por ejemplo, en el caso del estrés, se ha considerado hoy en día como el cáncer silencioso, ya que el exceso, si mi memoria no me es infiel, es la dopamina la que se eleva de una manera extraordinaria, y esto hace que venga el cansancio, y al final de la jornada el exceso de una sustancia pues viene a acarrear situaciones como la que tenemos, nos da cansancio, sueño, ya no queremos ir con el mismo rendimiento, todo lo vemos de una manera negativa, empezamos a quejarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si estás sintiendo esas sintomatologías es porque quizás estás pasando por un estado de estrés. Sí, es esta parte también de las redes sociales, de la aspiración, de los logros, de mostrar una vida que tal vez no tienes realmente, sí, que finges ser alguien en redes sociales, alguien en la realidad, y cuando te das cuenta que no embona eso, también luego se rompen como microuniversos, ¿no? Que es lo que estaba leyendo el otro día. Pero
estamos en la época en donde el estrés se ha transformado en diversos trastornos, ¿no? O te comentaba fuera del aire, hay diagnósticos nuevos o se está como englobando el tema del estrés como ya en diferentes diagnósticos. O cuéntanos un poco de eso, porque yo ahorita veo que hay adultos que descubren que tienen TDAH, hay adultos que les dan las crisis de ansiedad ya de grandes y que nunca tuvieron este tipo de problemas, diagnósticos hasta de Asperger ya de adultos, cosas que se han ido descubriendo. Y leí, de hecho, en una página de psicología de lo que usted tiene, todavía no le hemos puesto nombre, pero dentro de poco le vamos a decir cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Sí estamos teniendo estos diagnósticos, se ha ido incrementando, o también esta parte como de que la gente busque apoyo hace que tengamos este tipo de diagnósticos. ¿Qué opinas? Pues al final de la jornada creo que desde mi perspectiva aún sigue siendo, o sea, el estrés es estrés, o sea, no va a evolucionar ni va a cambiar, simplemente termina siendo una sintomatología para poder crear otro tipo de enfermedad, otro tipo de trastorno al final de la jornada. Es decir, puede ser la antesala para alcanzar cierto, por ejemplo, el estrés puede ser el parteaguas para tener una depresión, por ejemplo, para alcanzar un trastorno obsesivo compulsivo, para desarrollar una enfermedad que no se tenía. Por ahí la psicología, por ahí me recuerdo que en uno de los autores, que ahorita no se me viene a la mente, decía que todos somos sanos hasta que no lo sabes. ¿Me explico? Es decir, que vamos a ver una persona con cáncer, ¿no? Una persona con cáncer, si él nunca sabe que tiene cáncer, sigue viviendo. Es decir, no le crea un escenario de estrés, no crea un escenario de ansiedad. Y entonces, fíjate que eso pasó, déjame interrumpirte y regresar al mismo punto. Eso pasó en la pandemia, con el tema de COVID, que además quería comentar de que a partir de eso también se incrementó el tema de la ansiedad, de la depresión o de los diagnósticos por ese encierro que hubo. Pero es cierto, a veces, por ejemplo, había personas que no sabían que tenían COVID y la pasaban. ¿Sí? Completamente sin ningún problema, o una tos fuerte, fiebre, y vámonos. Se tomaban su antifludes, cualquier cosita. Lo que pudieran. Y pues sí les pegaba, ¿no? Pero es una gripota, decían ya. Pero cuando ya sabías que era COVID, o sea, tu mente te juega, ¿no? Y te predispone y desarrolla, pues como tú dices, sustancias que te hacen sentirte más mal, o que te crees que estás más enfermo, o que como tienes esta ansiedad, también bajan tus defensas, no sé. Así es, entonces hay una predisposición psicológica para poder asumir el papel de la enfermedad. Entonces es como interpretamos emocionalmente y psicológicamente la enfermedad. Por eso es que hay una tendencia, y no lo dice tu servidor, no lo dice ni siquiera un libro, lo dice la estadística, que al final de todas aquellas personas que se han enterado de tener un cáncer o de que tuvieron una enfermedad, inmediatamente esa se desarrolla inmediatamente. ¿Por qué? Porque el aspecto psicológico, el aspecto emocional juega un papel muy importante en la realidad de la persona. ¿Me explico? Porque es como colocarte en esos momentos, voy a pensar, Francisco, que te pongo unos lentes en color rojo, ¿no? ¿Cómo vas a ver el escenario de tu vida? Pues obviamente lo vas a ver en color rojo, es decir, es el lente que te estás poniendo en ese momento. Por eso en algunos casos a los que están pasando por una situación de una enfermedad terminal, en muchos recurren a no decirlo, ¿no? Que al final de la jornada lo van escondiendo y ven que hay respuestas positivas. Hay respuestas donde han hecho experimentos, todavía están en etapa de experimento, que en algunos casos ha solucionado, incluso han sanado en el tema de algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque simplemente nunca se enteran de que han tenido una enfermedad netamente degenerativa, con el caso de un cáncer. Imagínate, sí, hasta dónde podemos llegar en el tema de la mente, y la salud mental es súper importante para evitar desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Ya muchas personas caen en psicosis simplemente por el hecho de estar en una situación de estrés, donde no cuidan su situación emocional,
donde todo el tiempo están dramatizando un estado de vida y obviamente con esto viene a recaer en una situación de una enfermedad tarde o temprano. Se la pasan con una gastritis, colitis y demás, y que al final de la jornada dicen, ¿por qué siempre tengo el estómago tan alto? Pues simplemente, ¿por qué? Porque tenemos por ejemplo, por ahí hoy se está escuchando de la bacteria del Cándida, pero el Cándida es una bacteria que se alimenta precisamente del estrés al final de la jornada. Entonces, entre más estrés, entre más le demos, le estamos dando más alimento y esto ayuda a tener una percepción completamente diferente de la que muchas veces es como un desbalance del cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, Cándida todos los seres humanos tenemos cierta cantidad de eso. Que es necesaria, de hecho. Exactamente, y hay diferentes bacterias pues, que las tenemos y que conviven con nuestro organismo, pero que hay algo que reacciona o que acciona para que te enfermes, para que te dé gripa, para que pase algo que se te baje en tus defensas. Bueno, el estrés te hace bajar las defensas. Sí. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Hablábamos de que qué es lo que está pasando. O estás enfermo y por eso te estresaste, o te estresaste y por eso luego te enfermaste, ¿no? Entonces, lo que puede ser un círculo, ¿no? Como decías, no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. El huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Pero es interesante desde el punto de vista ahorita en redes sociales cómo ha evolucionado, digamos, la autoconsulta o el tema de leer, hasta un post de superación personal a veces dicen un comentario que te ayuda como a decir, no, pues es que yo creo que tengo TDAH porque leí que sí. Entonces te quedas, no, sí, lo que pasa es que tengo TDAH y entonces por eso puedo mentar madres y ser grosero con la gente, ¿no? Es correcto. O sea, no, estamos llegando a los extremos, ¿no? Entonces, el TDAH en específico. Y además hay otros trastornos, ¿no? El trastorno de límite de la personalidad. Cuéntanos un poco de estos nuevos trastornos o de cómo se están diagnosticando. ¿Qué opinas desde tu punto de vista de psicoterapeuta? Pues fíjate que, por ejemplo, las redes sociales hoy en día están muchas cosas desvirtuando y otras no vamos a negar de que existe mucha información correcta. Pero al final de la jornada, nosotros ya estamos consultando a las redes sociales. No voy a negar, en algunos casos he hecho uso, de repente tengo esto, tengo el otro, y me voy al Google y digo, a ver si por ahí le atino, ¿no? Pero nada como mejor asistir a un especialista que nos defina, porque hoy en día, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia con respecto al autismo, y que por ahí mencionan de que ya hay uno de cada 10 personas tienen autismo, ¿no? En nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque ya los dividieron en 3, en 1, 2 o 3. Cuando antes era autismo, después síndrome de Asperger, síndrome de Rett, que hoy estamos divididos en 1, 2, 3. Al final de la jornada, a lo que yo voy es que me sorprendió el saber de que de pronto uno de cada 10 personas tiene autismo. Entonces de pronto digo, ¿no será que yo seré uno de ellos? O el trastorno de déficit de atención. ¿Cuántas personas lo tenemos? Que estamos confundiendo el hecho de que es una persona distraída a una persona que tenga déficit de atención. Por ejemplo, una persona que tiene sobrecarga de trabajo no puede tener déficit de atención. Estamos hablando de que tiene una gran cantidad de situaciones en la cabeza, pues obviamente algo se le va a pasar. Ese sentido común. Sin embargo, se está autodiagnosticando el hecho de decir que tiene déficit de atención, ¿no? O déficit o hiperactividad por el hecho de que es muy activo, ¿no? Y que a veces lo podemos llegar a confundir con una persona hiperkinética o una persona con hiperactividad, que al final se define como una persona con sobreenergía y una persona que tiene una energía superior al de una persona convencional. Entonces, sí, porque una persona hiperactiva, créeme que, híjole, yo aunque soy director de un centro de educación especial, hemos trabajado con niños con hiperactividad y solamente a través de un cóctel de medicamentos, que obviamente con un neuropediatra, que a través de un tratamiento, se puede tener cierto control en el caso del chico. Al final hemos hecho diferentes actividades, pero a lo que yo voy es que un niño con hiperactividad no es una persona que tiene una sobreenergía, ¿no? Al final el estrés también hace que estemos muy activos, que en algunos casos estemos muy disparados en cuanto a emociones,
y que en otras ocasiones de repente la pila se va full y es porque el estrés está a todo lo que da, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la pandemia que tú bien lo mencionabas. En el tema de la pandemia hubo una gran cantidad de personas que desarrollaron el trastorno obsesivo compulsivo, precisamente por el famoso TOC. Y todavía se quedaron con eso, ahorita lo traen. Que se lavaban, se limpiaban cada rato, cada 5 minutos estaban limpiándose, cualquier cosa que tocaban, lo lavaban, etcétera. Entonces, sin querer, fueron cayendo en un trastorno obsesivo compulsivo. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos en el consultorio y que hoy en día todavía siguen teniendo todavía este trastorno, y que es importante tener ese acompañamiento. Si tú me estás escuchando y estás viendo una persona que está teniendo una rutina completamente excesiva a lo que normalmente una persona debería hacer, pues es probable que esté en un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es momento de poder... Y hay diferentes cosas, ¿no? O sea, puede ser en la limpieza, en el orden, en los horarios. Sí, ¿no? O simplemente no me puedo salir si no muevo la gaveta, si este vaso está en este lugar, y si no está, lo vuelvo a colocar. Si este objeto tiene que estar aquí, si no está, yo no me muevo. El famoso los famosos cábalas que si no me pongo los calcetines o las calcetas, que eso son en grados, digamos, menores. Digamos, es supersticioso, pero ya puede caer en la compulsión, ¿no? Exacto. Es decir, no avanzo si no tengo este objeto. He tenido pacientes que si no pasaba un sonido de camión, él no se movía del baño. ¿Me explico? Él entraba al baño y hasta que pasaba un camión, él podía salir del baño. De lo contrario, no podía salir. ¿Me explico? Entonces, hay personas que se lavan las manos constantemente. Si no hay líquido, no comen. Si no hay ciertos alimentos, no comen. Si no está en un solo lugar, no comen. ¿Y los hace funcionales? ¿O sí les llega a pegar el tema de ser funcionales en su vida diaria? Claro que sí, definitivamente. Sí llega a crear un escenario de otra manera, sí pega en ciertas esferas. Al final de la jornada, por eso es importante el acompañamiento de la familia para una persona con trastorno obsesivo compulsivo, para que incluso en los grupos laborales también se consideró hoy en día como una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque al final de la jornada también dentro fue permeando y fue golpeando al trabajo. Imagínate una persona que con trastorno obsesivo compulsivo entra al baño y hasta que pase un camión, y si no hay camiones, pues él no sale a trabajar. ¿Me explico? Entonces me iba a pegar, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de estos ataques de ira que existen en la sociedad de repente, que se alocan y explotan? Así, no sé si viste Los Simpson. De un episodio de Ned Flanders en donde se vuelve loco y les empieza a decir a todos de lo que se van a morir, y estuvo guardando tanto sus reacciones, y a todos les decía sí, no hay ningún problema, hasta que explotó, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que pasó con esta lady racista, por ejemplo, de que pues a lo mejor la agarraron en un día de sus 5 minutos, sus 5 minutos de encabrotamiento, y ahorita casi pues ya acabó, ya no tiene trabajo, su imagen está destruida. Es parte también de esta inercia de estar aguantando muchas cosas, el trabajo, los objetivos, el tema económico. ¿Cómo ves eso? Sí, definitivamente. Hoy vivimos una vida mucho más rápida. Por lo tanto, como te decía al principio, si a nosotros desde pequeños no se nos enseñaron incomodidad, no se nos enseñó frustración, tendemos a una neurosis inmediata. Es decir, como no tenemos resultados inmediatos, empezamos a caer en un estado de neurosis. O en su defecto, personas que les dijeron desde muy pequeños, no debes hablar, no debes decir, no debes sentir, etc. Eso es un costal que vamos guardando, y tarde o temprano solo va a faltar un detonador, un pretexto, diríamos acá coloquialmente, para explotar. Y ahí también tiene mucho que ver esto que ahorita se maneja también, que está de moda. O sea, te platico más o menos cómo estructuramos la idea de que venías con nosotros. Venía pues la parte de que en las redes sociales, o sea, la depresión, el estrés, el estoicismo también está muy fuerte ahorita, y el tema de la resiliencia, cómo adaptarte a los problemas, utilizarlo en forma positiva.
y el tema también de la inteligencia emocional. Así es. Eso creo que engloba todo esto, tal vez. Sí, como temas de solución. Ajá, pero creo que la inteligencia emocional es algo de las cosas como que te mantienen en la realidad para poder solucionar cosas socialmente, ¿no? Así es. Eso así lo veo yo, pero no sé si vaya más allá de solo en la parte social, sino como en la parte interna. De hecho, la inteligencia emocional se ha visto como una de las herramientas importantes para poder alcanzar metas y también para sanar y estar en un estado de paz. Yo he definido, podría traer ahorita el tema de la felicidad. Y la felicidad es estar en un estado de paz. Es decir, hemos confundido la felicidad con la alegría. Y la alegría... O con placer. O con los placeres, ¿no? Con placeres de la vida. En estos momentos estoy disfrutando de un placer y me siento que estoy en la felicidad. Definitivamente eso es alegría pasajera, es un placer pasajero. Pero la paz es crear un escenario de paz. Me explico, es el escenario prácticamente de la felicidad. Entonces, la inteligencia emocional, ese es el objetivo de que tome por ahí decía, hay una frase voy a traer una frase de César Lozano que dice: no importa lo que esté pasando frente a ti, sino qué es lo que haces tú cuando eso está sucediendo frente a ti. Es decir, voy a poner a dos gemelos, uno que responde, vamos a tener al mismo padre, misma mamá, misma situación. Sin embargo, un hijo salió delictivo y un hijo salió sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la percepción que tienen en cuanto al tema de control. Me explico, el tema de control emocional. Y ahorita me acordé de que conozco unos gemelos que uno salió bolo y uno salió bien educadito, ¿no? Entonces, le decía el papá, el educadito: papá, pero es que ¿por qué a mí no me apoyas? Pues, o sea, solo apoyas a mi hermano que es un gran bolo y un gran cabrón. Pues tú no necesitas apoyo, el que necesita apoyo es este güey que no va a hacer nada de su vida. Tú vas a salir, de alguna forma vas a salir adelante, pero este güey no. Entonces, pareciera que no, pero es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Pero sí es parte de lo que comentabas. Porque la inteligencia emocional ahí del hijo, digamos, que estaba logrando las cosas por sus propios méritos, estaba fallando porque no entendía esa parte, ¿no? Sin embargo, fíjate, te voy a poner el detonador. El detonador de estas dos personas era simplemente el hecho de, por ejemplo, de un padre que estaba ausente. Me explico, el padre que no reconocía a los hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Que voy a poner el escenario que tú acabas de poner, el hijo que salía adelante, que era más tranquilo, y el otro que era bolo. Vamos a ponerlo de esta forma. Así como dijiste tú que era bolo. Sin embargo, vamos a pensar en los dos. Los dos están buscando el reconocimiento del padre. Claro. Nada más que uno se fue hacia el Eros y el otro hacia el Thanatos. El Eros es vida y Thanatos es muerte. Y entonces al final de la jornada ambos hicieron el mismo camino, están buscando el mismo objetivo, pero en diferentes escenarios. Y entonces la inteligencia emocional es eso, es entender que si voy a crear un escenario de emociones, que me lleven al escenario positivo, que me lleven al escenario de mi crecimiento personal. Porque por ahí Robinson, ¿cómo se llama? David Robinson se llama, Eric Robinson, en una de sus conferencias que tuve la oportunidad de ver en Netflix, decía que nuestras fuentes de energía son las fuentes que nos causan dolor. En este caso, por ejemplo, el que más dolor me causa es el que me obliga a hacer algo. ¿Me explico? Ejemplo, en este tema voy a decir, te voy a explicar un ejemplo de vida. Sí, sí. ¿Por qué me convertí en director de un centro de educación especial cuando yo era feliz dando clases, atendiendo a mis peques? Porque simplemente vino un director y me dijo: ¿sabes qué? Te voy a correr y te voy a joder, cabrón. Y entonces, ¿qué creó en mí? Creó miedo, creó ansiedad, creó sensaciones de negatividad, y eso vino a crear un escenario positivo. Es decir, tengo que crecer porque si no, de lo contrario, sí me va a joder. Entonces, esta fuente de energía es la que nos permite poder caminar hacia lados negativos, porque pude haberme ido al lado negativo, es decir, confrontarme, entrar en la pelea, entrar en el choque, y a lo mejor nunca voy a ganarle a Sansón. Canalizaste el cambio hacia algo positivo. Y que al final de la jornada terminé agradeciéndole. Y de no ser por tu presión, yo nunca hubiese crecido. Me explico, me hubiera quedado en mi zona de confort. Sí, siempre un mal jefe crea buenos empresarios. Correcto, así es. Entonces, eso es lo que finalmente hace la inteligencia. Crear el estado de la resiliencia, que finalmente tú tienes eso. Acabas de decir, la resiliencia.
Fui resiliente con esa situación, lo tomé a favor y crecí. Y entonces lo que hacemos es la inteligencia, crear el escenario que te lleve al escenario positivo. De lo contrario, el estrés en ambos caminos va a estar, ¿no? Porque hay que luchar, hay que caminar, hay que abrir brecha, hay que hacer cosas que no conoces. Sí, ¿no? Es interesante. Vamos a ir con Siu, que nos tiene algunas cosas que nos están comentando en redes sociales, nuestros 50,000 millones de seguidores en redes sociales. Sí. Pues, ¿sí listo? ¿Se escucha, don Siu? Jimena Patraña nos comenta: un niño con autismo, con una niña con hiperactividad, ¿deben tener terapias diferentes? Sí, definitivamente. Va a depender muchísimo, por ejemplo, si el niño, el autista, ambos, de hecho, de entrada, los dos tienen que tener primero un diagnóstico definido. Una vez reconocidos los diagnósticos definidos, el tratamiento debe ser completamente diferente y la atención es completamente diferente. De ahí la diversidad y que nosotros trabajamos en el tema de la educación especial, ¿no? No es lo mismo atender un niño, incluso entre dos niños con autismo, la atención es completamente diferente, porque ambos tienen diferentes herramientas, habilidades, conocimientos y sobre todo vienen de universos diferentes. ¿Ya? Hay otro comentario. Beto González dice: hoy en día muchos aspiran a tener una vida como los TikTokers o streamers, y si no lo consiguen, generan una frustración muy fuerte. Hoy en día eso es muy común, siendo que a ellos les ha costado formar esa comunidad o vida. Es correcto, definitivamente. Hoy, pues la misma con lo que estabas comentando, Francisco, ¿no? De que hoy las redes sociales nos están invitando a que tenemos esa vida fácil, ¿no? Que hoy los millennials están teniendo esta intención de crear todo a manos llenas inmediatamente. Es decir, y como en las redes sociales ya te están dando esa oportunidad de monetizar, están incluso haciendo cosas que son incluso hasta ridículas, con tal de mantener o de alcanzar esos famosos likes. Sí, hasta se han muerto. O sea, se han aventado, han hecho acrobacias y ahí quedan, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, aunque alcanzan esos niveles, pero no todos tienen el algoritmo, válgase, no tiene ese mismo alcance. ¿Qué es lo que se sugiere? Es que se capaciten para alcanzar esa habilidad, porque es un algoritmo que hay que estudiar y ese algoritmo cambia. Hace poco estuvimos precisamente en un congreso de Jorge Serratos, que fue precisamente en línea, donde nos decía que el algoritmo cambia constantemente. Es decir, ahorita el público está digamos, ávido hacia ese arquetipo colectivo. Es decir, esto es lo que ahorita el mundo está viendo, pero el algoritmo inmediatamente puede ser un cambio inmediato. Por eso se sugiere que si tú te dedicas a eso, hagas muchos videos, que hagas diferentes videos hasta que tú veas cuál es el nicho que está moviendo. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita 50,000 viéndonos en vivo. Así es. ¿Ya? Pero es interesante ese tema. Me gustaría comentar algo. Muchas veces decimos, bueno, los jóvenes de ahora se frustran con cosas que dices, o sea, ¿qué onda, no? Por ejemplo, en este sentido, si no soy famoso, pues me deprimo o renuncio o me salgo de la escuela o no sé, o sea, esta sobreprotección también de los padres que se ha generado ha creado como una forma diferente de educar, ¿no? O sea, tampoco quiero decir con esto que antes era mejor la educación, ¿no? Porque es el clásico rompimiento de generaciones entre los millennials, centennials y los xennials, ahorita que se llama generación de cristal malamente, de que no aguantan las cosas o de que son más malcriaditos, por así decirlo. Pero creo que también es parte de una evolución de cómo se ha dado la educación a nivel, pues, internacional y en México también, ¿no? Porque creo yo que nuestros abuelos tampoco los educaron como a nosotros, ¿no? O sea, que nosotros nos enojáramos porque no nos rentaron una película que queríamos, porque no tenemos el videojuego de Super Nintendo que quería que me compraran, o el carro de Batman. En ese entonces se enojaban tal vez nuestros abuelos por otras cosas. Entonces es como un ciclo, ¿no? Lo que veníamos platicando. Sí son cosas criticables, hay cosas que se deberían mejorar, creo yo, pero al final de cuentas es un ciclo de cómo vamos evolucionando como sociedad. ¿O tú crees que sí estamos haciendo una ruptura ahorita generacional de este tipo de
darle importancia a cosas que no son tan importantes. Hay algo que hemos venido notando precisamente en base a mi experiencia en terapia, precisamente es las generaciones que hoy estamos teniendo familias fragmentadas, donde estamos teniendo ya papá, mamá criando hijos, donde ya no están las dos energías, donde ya la energía masculina y la energía femenina ya no están. Me explico, solo una sola energía que intentando ser las dos energías. Entonces, pues obviamente el padre, hoy también me dedico a dar talleres precisamente de cómo educar a tu padre, que se llama precisamente el taller que yo doy, donde les enseño, donde más que nada les muestro una radiografía a los padres del hecho de que hoy estamos educando con permisibilidad, pero sobre todo con culpabilidad. ¿Me explico? Donde ya tengo la culpa de haberme separado de mamá o de papá, donde ya tengo la culpa de haber creado un escenario negativo para ti y ahora tengo que ser permisible. Y entonces estamos rompiendo la autoridad. Y entonces el estado de la autoridad... O sea, tú dices que como papás divorciados te da culpa, entonces le dices, no regañas al niño. Exacto. Okay. Lo vuelves permisible a todo lo que hace. Entonces él o ella está educando desde su individualidad, desde la culpa. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Es que recuperemos esa parte y nos demos cuenta que la decisión fue nuestra, eso es indudable. Asumir la responsabilidad, pero jamás perder la autoridad de papá o de mamá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final de la jornada nuestro compromiso como padres es que la crianza y enseñarles para que fíjate, ¿cómo es este show, no? A los hijos se les está enseñando para quedarse en casa, no se les está enseñando para volar. Y nuestra generación, nuestros padres nos decían, pues ya es hora, ¿no? Ya es hora de que vueles, de que vayas, de que alcances, de que tengas que tener. Incluso si pedías era causa de molestia. Aquí es molestia del otro si no les entregas lo que ellos piden. Entonces se ha creado un escenario, una generación merecible, con sensaciones de ser merecedores de un mundo, cuando realmente estamos perdiendo la autoridad real de la familia. Entonces, independientemente de que sea una familia separada, una familia fragmentada, una familia monoparental, una familia nuclear, etcétera, hoy esas familias están enseñando desde ahí, desde la culpa. Entonces, es importante recuperar ese estado. Si tú estás enseñando desde la culpa, es momento de asistir a un profesional para que recuperes cuál es tu culpa, qué es lo que dejas, y déjalo en paz y empiézate a dedicar a tus crías, porque al final de la jornada vienen un estado de ansiedad muy pronto en ellos y su frustración va a ser muy pequeña, que allá afuera en la jungla urbana no perdona. Sí, en nuestra generación era, obviamente sí eran estrictos en algunas cosas que ahorita no son estrictos, pero sí eran, te preparaban para irte. Sobre todo en la generación 80, 85 más o menos, hasta los 90 tal vez, personas que nacieron en los 90 todavía, que era, acabas la prepa y te vas de Comitán. Te vas, estudias una carrera, ya si quieres vienes y cuidas el negocio familiar, o buscas trabajo en otro lado y buscas crecer y hacer tu familia, o regresar, ¿no? Dependiendo ya ahí, primero la paga de la familia, el tipo de negocio. Yo debí de haber sido maestro, siempre lo dije, ¿para qué me fui? Tan fácil que es. Pero bueno, y ahorita no, ahorita tal vez platicábamos en un podcast sobre todo del tema de maestros, que ahorita, por lo menos en Comitán, como ya hay universidades aquí, entonces ya proteges más todavía a la cría, ¿no? O sea, ya antes no sabían qué hacíamos nosotros en Tuxtla. No sabían qué hacíamos nosotros en Tuxtla hasta el sábado que llegábamos a pedir dinero para irnos el lunes. Así funcionaba, ¿no? Ahorita, ¿a qué hora llegas? ¿Dónde vas? ¿Ya fuiste al gimnasio? ¿Regresaste del gimnasio? ¿Dónde estás? ¿Por qué vienes bolo? Y eso también, y eso sí son estrictos, si no, también, ay, ya llegaste muy tarde. ¿Por qué? O sea, con miedo, lo he visto. Pero así bueno, coméntanos, creo que tenemos más preguntas. Dice Janet Castillo, mi hijo tiene hiperactividad y hace años nos dijeron que necesitaba medicamento, pero nos negamos y encontramos una maestra que canalizó eso para que le ayudara a otros niños con problemas. Así es, de hecho también soy una de las personas que está en contra del medicamento,
pero en muchos de los casos es necesario, aunque va a depender del grado de hiperactividad que tenga, porque así es importante el acompañamiento de un cóctel en el tema de un medicamento. ¿Para qué? Para que el niño pueda prestar mayor atención, se mantenga en un estado de estabilidad, valga esta redundancia, para alcanzar las metas objetivos. Eso es importante. Sin embargo, eso es tema básicamente de un neuropediatra. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, me imagino que se utilizó terapia, ¿no? Terapia ocupacional, terapia emocional para el niño, que a veces simplemente lo que necesita es más atención o una forma diferente de, digamos, de educarlo en el sentido de que no esté aburrido, de que tenga cosas que hacer, ¿no? También creo que por ahí pudo haber sido esta parte, ¿no? Para que logró evitar el medicamento. A lo mejor no es necesario llegar a ese extremo si se atienden con terapia, ¿no? Sí, el detalle es que, por ejemplo, una persona con hiperactividad no puede controlar su actividad. ¿Me explico? Se puede estar sin parar, no se cansa. Pues, exacto, no para. Si y necesitas algo que te dé el bajón, le brindemos la orden, el niño no responde. Entonces, es interesante en ese tema. A mí me ha tocado, en el caso de trabajar, me tocó en Wixla, trabajar con uno de los chicos, y cuando él no llegaba con medicamento, pues obviamente era incontrolable, ¿no? Porque al final de la jornada, y aunque él sabía, incluso hasta se ponía a llorar el niño, ¿por qué? Porque no podía parar. Él ya se sentía cansado de tanta actividad durante todo el día, donde no lograba sentarse, aunque tenía la orden. Desesperado ya él ya lloraba porque se sentía cansado. Entonces, también es entender que hay realidades muy diferentes. Habría que, como bien lo dijo en la pregunta anterior, va a depender muchísimo del diagnóstico que tenga cada uno de ellos. ¿Tenemos algo más? Tenemos otra. Kevin Aguilar Bello dice, ¿por qué todos los diagnósticos de TDA ¿por qué todos los diagnostican con TDA o alguna de sus variantes? Ok, va a depender muchísimo del diagnóstico, quién lo esté diagnosticando al final de la jornada. Eso es interesante, porque a veces lo diagnosticamos a ojo de buen cubero, ¿no? Tú eres distraído, tienes TDA, ¿no? Entonces ya lo diagnosticaron, y ¿cómo es el trato hacia el niño? Con un niño de TDA. Entonces, a lo mejor ni siquiera tiene TDA, a lo mejor es un niño distraído, a lo mejor es un niño que está, por ejemplo, hemos visto... Que quiere llamar la atención. Sí, que está intentando llamar la atención, un niño rebelde, o que tiene, incluso hemos tenido la sorpresa de que hay niños con una aptitudes sobresalientes y que tienen tanta capacidad intelectual que lo que la maestra o el docente está brindando, pues no es de su interés. Entonces está más atento a otra cosa y es diagnosticado de una manera negativa. ¿Sí me explico? Mario Domínguez, ¿cómo tratar a una niña que tiene autismo pero a la vez tiene TDAH? Ok, TDAH, estamos hablando de hiperactividad. Trastorno al final de la jornada es tan igual, de la misma forma. Pareciera mentira, pero no es sacarme la manga, pero es importante reconocer su historia clínica de cada uno de los niños, obtener el diagnóstico de un neuropediatra para poder determinar cuál es el modelo de atención que se le va a brindar. De lo contrario, pues no me la voy a sacar de la manga. Tal es así que nos metemos a las redes, hay sugerencias de atención, pero no hay algo específico para situaciones específicas. Definitivamente no existen. No existe una receta específica, solamente sugerencias. Sobre todo en el tema de autismo, que yo tengo un poco de experiencia por mi niño, es fácil decir que tiene TDAH por cómo actúa a veces, ¿no? Pero ya el diagnóstico va a depender de otras cosas también, y por la forma en la que reaccionan a diferentes cosas, ¿no? Pero normalmente se hace eso, ¿no? Se hace autismo y TDAH, ¿no? O ya tiene TDAH, entonces, ¿por qué sigue así? Entonces a lo mejor tiene autismo o tiene Asperger. Y entonces depende mucho del profesional, en este caso, psiquiatra o neuropsiquiatra, que puedan hacerle las pruebas necesarias para ver qué nivel de autismo tiene, si está en el 1, 2 o 3. Así es. El espectro, que lo que comentabas al principio, yo leí un poco de eso, es que todos somos autistas, pero estamos más alejados del centro del espectro autista. Mientras más cerca estés de este espectro autista, que lo manejan como una gráfica, más digamos, atenuado puede estar.
Si estás más lejos, eres menos autista, más cerca eres más autista, pero tienes como características que te ayudan. Por ejemplo, Sheldon, el de Big Bang Theory, es como Asperger, pero está dentro del espectro, ¿no? O sea, el propio director lo comenta, ¿no? Y así hay que ver eso porque pues puede ser que tengas rasgos autistas, que es lo que creo que es lo que está sucediendo cuando dicen de que es que yo también soy autista. Puedes tener rasgos autistas en una parte del espectro y ser completamente funcional y socialmente adaptable en todo lo demás, ¿no? Así es. Entonces, todos somos diferentes y mucho más en los grados de autismo. Lucía Guadalupe Hernández López dice: saludos fraternos al doctor Juan Carlos Morales Osuna. Un abrazo. Y tenemos otro que es Francisco Rodolfo Osuna Domínguez. Es un gran tema. Éxitos, saludos. Un abrazo, por supuesto. Pues muchas gracias por sus comentarios y pues ya si quieres vayamos dándole conclusión a varios temas. Pues el tema de diagnóstico, es importante ver con quién, cómo. Cuéntanos un poco de tu escuela especial, cuéntanos un poco qué haces tú en eso y lo que me comentabas del tema de la familia, si quieres dar algún mensaje, pero me interesó mucho el tema de tu escuela, qué tipo de personas o de padecimientos o de trastornos puedes ayudarnos, cuéntanos. Claro que sí, aquí en Comitán tenemos el Centro de Atención Múltiple, se llama Luis Braille, donde atendemos a niños desde 45 días de nacido hasta los 21 años, es decir, siempre y cuando tenga o presente un diagnóstico de discapacidad. Estamos ubicados en Efraín A. Gutiérrez, estamos prácticamente 10 minutos de acá de Comitán. Es un espacio por la tarde que está trabajando de una manera muy alterna. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros chicos pueden ir a clases por la mañana y recibir esta atención complementaria con nosotros. Atendemos a la discapacidad intelectual, motora, auditiva, y la discapacidad visual. Autismo, tenemos chicos con autismo. De hecho, afortunadamente hace poco, precisamente este 16 de julio, inauguramos 2 aulas precisamente para poder brindar mejor esta atención a los chicos. Y pues ahí, si conoces a una familia que tenga un chico o chica con discapacidad o que nació un pequeñito por ahí, que tenga alguna discapacidad, por favor, es inmediata la atención a los 45 días, acérquense. ¿Para qué? Para que su posibilidad de recuperación o bien un pronóstico sea mucho más favorable en el caso de alguna discapacidad, ¿no? Entonces, a veces papás nos han llegado ya a los 5 años, a los 3 años, y pues ya han perdido un tiempo bastante significativo. Y si tú ya te das cuenta, a veces pasar por el duelo no aceptamos. Muchas veces padres, muchos de ellos se les comprende porque creamos expectativas en nuestros hijos y cuando nace nuestro hijo y a veces no es lo que esperamos, la famosa negación, pues esa negación la acarreamos hasta que llegamos y pasamos mucho tiempo. Nada como tomar la rienda inmediata y buscar la ayuda rápidamente. Entonces, en el tema de cualquier tema de diagnóstico, yo te invito a que mejores tu salud emocional. De verdad, no consumas la basura emocional que tenemos en las redes sociales. Si estás en depresión, lo que menos debes acercarte es a frases, pensamientos, música que te lleve a la depresión, que te lleve a la tristeza. Al contrario, utiliza... Nada de José José. Nada de esas rancheras. No, pero José José es alegre. Todo lo que tenga que ver. Es que aparte del mexicano le gusta sufrir, ¿no? Sí. O sea, al mexicano somos melancólicos. Le gusta... O sea, las canciones que más pegadoras, que duelen, de inventar madres. Correcto. Históricamente nos gusta, ¿no? Somos como que mártires, nos gusta ser, ¿no? Y ahorita que dices eso de consumir música depresiva, me acuerdo, ya ahorita, qué bueno que ya no están, pero los emos vivían en como mundo medio extraño en donde usaban música depresiva y que se hacían cortes y vivían como en esa idea del suicidio. O sea, son modas que van avanzando, pero sí es importante identificar cuándo ya te está afectando algo así, ¿no? En dónde te estás metiendo, o sea, porque estás cavando tu propia tumba en lugar de salir, si no tienes un apoyo terapéutico, pues puedes estar cavando tu propia tumba, ¿no? En este caso,
tú recomiendas directamente, pues platicábamos que es importante la terapia, ¿no? Sí, definitivamente. Asiste a terapia. Te enfermas de cualquier gripa, tos, etcétera, al médico. Y te da medicamentos y dices, no sano, vuelvo a caer. Es una bronca emocional que traes, es el estrés que traes. Entonces es momento de descargar. Si no quieres ir a la terapia, vete a una terapia, un masaje, ve a un espacio tántrico donde hagas meditación. Si no haces eso, ya dices, ya no me gusta esa cosa, pues hazlo por ti mismo, colócate frente a una ventana. Yo lo hago todos los días por la mañana. Le agradezco al Creador y obviamente me comprometo en el día. Y eso es un estado de meditación donde descargamos un poquito contigo. Yo siempre les digo, búsquense un amante en algún momento, ¿no? El amante no es lo que están pensando. El amante es algo que te conecte con la vida, algo que te haga estar contigo mismo. Es decir, algo que te recupere y que te logre otra vez el sentido de la vida. ¿Ya? Incluso darte un sentido de muerte, porque el sentido de muerte es el para qué quieres estar acá, es decir, y el día que tú te vayas, ¿qué es lo que vas a dejar? Entonces, creo que ese es el sentido que nosotros debemos empezar a buscar. Y leerse un libro, de verdad lo recomiendo mucho. Léete, no te vayas a leer libros depresivos, léete libros, sí, que también es importante, léete libros de crecimiento personal, hay demasiados, de verdad, vete a cualquier lugar de la librería, hay librerías muy baratas, de verdad, a veces ahí está la ganga, que te cuesta 5, 10, 20 pesos, ahí dicen crecimiento personal. Cómpratelo, de verdad, te va a levantar, te va a dar otro chip, cambia el chip, la manera de cómo ves la vida. Porque al final de la jornada no es cuántas veces caigas, lo importante es saber cuántas veces tienes la habilidad para levantarte, porque la vida te va a golpear, si no es por la derecha, si es por la izquierda, arriba y abajo. Eso es parte del show, pero tú tienes que tener la herramienta para saberte levantar las veces que sean necesarias. Me acordé del discurso de Rocky. Sí. No importa cuántas veces te pegue la vida, después el chiste es que te pares y sigas peleando. Así es. Y eso es parte del show, y de verdad no es un cliché, es una realidad. Y entonces ahí el tema de la salud mental va a depender muchísimo. Por ahí me dicen, oye, ¿quieres ver una película de terror? No. ¿Por qué? Porque es mi salud mental, pues, o sea, es masoquismo, pues, o sea, voy a pasar un momento, voy a pagar todavía para verme mal, pues obviamente no. Entonces, cuidado con lo que consumes, es importante, cuidado con lo que tienes en la mente, cuidado con lo que tienes a tu alcance. Y también te recomiendo algo muy importante, cuidado con las 5 personas con las que tienes más cerca. Son las personas, si tú tienes una persona depresiva cerca, otra persona depresiva, la tercera serás tú, definitivamente. Si eres una persona, tienes una persona exitosa cerca de ti y otra persona exitosa, el tercero serás tú. Ese es por sentido común. Entonces, igual si tienes un bolo cerca y hay otro bolo, el tercer bolo. El tercero, por sentido común. Por sentido común. Y hablamos de eso. Entonces, cuidado con lo que hablas, porque esa es parte del show. Eso es mi recomendación. Y vive una vida lo más ligeramente posible, porque algo que he aprendido es que todo pasa. Y cuéntanos, antes de que terminemos, tus redes sociales. Tienes un evento ahorita en puerta. Cuéntanos un poquito de eso. Pues tenemos ya aquí el 3 de octubre, tenemos la visita del doctor César Lozano acá a Comitán de Domínguez, Chiapas, en el Auditorio Belisario Domínguez a las 7 de la noche. Ya tenemos, de hecho es la primera vez que lo estamos mencionando porque sale toda la información el día 1 de agosto, así que tienen la preliminar aquí, me da mucho gusto que me den esta oportunidad de poder decirlo, así que estate atento en las redes sociales, en Joy Producciones y Espectáculos, ahí nos puedes encontrar en Facebook o en mis redes sociales que es como Juan Carlos Morales Osuna o como Dr. Carlos Osuna, que así como me vas a encontrar. Las vamos a dejar ahorita en un comentario dentro de esta publicación. Así es, y ahí puedes seguir mi contenido, que estoy subiendo todo el desarrollo y crecimiento personal, en YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook, me vas a encontrar como Dr. Carlos Osuna. Y pues mi número de teléfono, si me permites, claro que sí, al 963-126-1294, 963-126-1294, si necesitas o quieres o gustas una asesoría, un acompañamiento terapéutico, ya sea en línea o sea presencial, ahí estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias, pues para nuestro público que nos escribió, que estuvo con nosotros, les agradecemos mucho. También estamos presentando este tipo de contenidos, no todo es mucho desmadre y tampoco nosotros no vamos a hacer sketches, no se preocupen.
no vamos a gritar ni a ser escandalosos, pero sí vamos a tener ese tipo de invitados de gran. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias en los controles a Beto y a Siu. Les agradecemos. Muchos saludos a Cafi y a el ingeniero César Oliver, que está un poco enfermito. Y pues vamos a seguir en esto, ¿no? Y pues ahí vamos a hablar. Claro que sí. Francisco. Ahí nos vemos. Ahí vamos a hablar. Ahí vamos a hablar.